a servicios controladores, es decir, no se les pidió que se hiciera como se hace normalmente en el mundo normal, que es introducir los datos en formato BCD. ¿Sí? Lo cual, para 8 bits, nos permitiría entrar un valor entre 0 y 99. ¿Sí o no? No, ustedes me dicen allá, tienen una entrada de 8 bits. Chico, entonces, ¿cómo vamos a negociar? Tienen una Lo vamos a hacer entrada en digitales, si yo le pongo por práctico, que colabore, me ganorrea. Lo que le estoy pagando, no estoy diciendo como lo haga gratis. Espérate que le estoy grabando la clase. Para colocar el número. Y como es un número de 8 bits sin signo, entonces ustedes pueden especificar un valor entre 0 y 255. La única, digamos, limitación va a ser a la salida, porque no tenía sentido pues, mostrar en los displays valores hexadecimales y eso. Así que en la salida sí se les pidió mostrar en formato BCD, pues en decimal, ¿cierto? Donde, si ustedes por ejemplo usan dos displays, el rango de sus valores estaría entre 0 y 99, lo cual pues sería muy pequeño para incluso la suma de dos números de 255 más 255 ya tendríamos un número porcentaje. A veces les dice a ustedes, máximo utilicen 4 displays, pero ya ustedes determinen, ¿cierto?, cuál sería ese número más apropiado. O sea, 4, ¿cierto? Bien. Para la salida hay que hacer lo que se denomina una conversión BCD. Yo la clase, no me acuerdo, hace 2 o 3 había dicho, utilicen la instrucción DAA, que es la que hace ese tipo de conversión, pero ese día les dije, esta función solo opera después de hacer una suma. Solo hace un ajuste decimal después de hacer una suma, no tiene en cuenta resta, multiplicación, división. O sea, por eso es que en la práctica yo les digo, deben determinar si el uso de esa instrucción se puede o no. ¿Cierto? ¿Quiénes lo han visto ya? ¿Quiénes han analizado esa instrucción? Porque aquí entre nos, esa instrucción no le sirve. No se puede usar ese método. Tienen que hacer, ya por ahí algunos lo saben, tienen que aplicar otra cosa para poder obtener lo que son las unidades, decenas, centenas, etcétera, para mostrar en esos displays. Con el módulo. Es un algoritmo muy sencillo. El módulo. Por ejemplo. Él dice el módulo, ¿ustedes me entienden? De una división, obviamente. O hago la división y yo sé que el residuo se guarda por 10. Yo sé que el módulo, pues yo sé que el residuo lo guarda en la parte del registro que check, ¿no? Hay una parte. La división es entre el número de 16 y el número de 8. Y la salida entonces va a ser 8 bits en un registro que es el acumulador y la otra parte que sería el residuo en el registro de ya tienen que combinar pues esos dos valores. Si usted divide por 10, ¿qué pasa? Usted tiene un 35 por acá y usted tiene un 5. Sube las unidades. ¿Sí o no? Pues aquí me sale la división, le dicen varias partes de una, pero esto sería la final del resultado de 355 dividido 10. Bien, listo, pero solo obtuve las unidades, entonces ¿qué toca hacer otra vez? Pero usted dice que el resultado es de... No. Usted dice que el resultado es de 16 bits. Perdón, de 8 bits. ¿Cuánto es esa división? 500 dividido 10. 500. 5000 dividido 10 da 500. No, porque así no lo vemos pues claro. Bueno, 509. 509, ¿cierto? Y acá tendríamos ¿qué es lo que pasa aquí? Perdón, en serio, ¿qué es lo que pasa aquí? Ese 509 no es de 8 bits. Hay que pensar antes de hacer este paso, hacer otra cosita. Siempre no se experiencia. En lugar de dividir por 10, se divide por 1 que garantice que el resultado es siempre de 8 bits. O sea que la primera vez para partir las dos partes lo hace con 10 y ya de ahí en adelante ustedes saben que el resultado es de 8 bits y empiezan a hacerlo por 10. Sencillo. Algo así tienen que aplicar pues para mostrar los datos en el display. Hay un tip para que vayan pues avanzando. Entonces ya ustedes almacenan, después de que hagan esa división por 10, NB va a depender pues del número de displays que ustedes vayan a utilizar, está relacionado con eso, se lo van a tener que almacenar en diferentes variables, unidades, decenas, centenas, etc. Y después ¿qué hay que hacer? Con esos valores que ustedes ya tienen en otra parte, que son variables, ¿sí o no? Cogerlas, hacer la multiplicación con ellos, con lo que hay en unidades, con lo que hay en decenas, con lo que hay en centenas, ¿sí o no?
Ah, pero profe, es que la salida es un display de 7 segmentos. ¿Cómo muestro yo el 8? Si internamente el 8 de manera binaria sería algo como esto. Eso no me prende, si lo mando directamente al puerto solo me prende un segmento. Una tablita. Una tabla. Háganlo con software. Lo podrían hacer por fuera, obviamente, con hardware, con un 74, 47, 48. Ah, pues sí. Una función que Exactamente. Pues uno hace de una vez la tablita esa de los codificadores, el segmento A, B, C, D. Exactamente. Entonces, por ejemplo, dice, listo, para el 0. Entonces usted tiene sus segmentos A, B, C, D, E, F y G, ¿sí o no? Se determina, listo, por ejemplo, para mí el G va a ser el de menor peso. Entonces, el de mayor peso no me importa porque son 8 bits, yo solo necesito 7. Y los otros bits son algo como estos. ¿Sí o no? Usted coge entonces para cada valor y ponen uno acá los segmentos que corresponden. Por ejemplo, para el 0. Ah, entonces el A, B, C, D, E y el F, el género. Entonces pone todo eso en 1, excepto este en 0, allá en la memoria, en un bar. Pero aquí se habilitan con 0. Ah, listo, entonces al revés. O después de leer esta información, utilizas una instrucción en el micro que haga simplemente. Claro, claro. Pero no se podría, por ejemplo, escribir todos los 9 códigos de 10 códigos en una posible memoria con direccionalmente indexado. Exactamente. Para el 0, entonces usted llega y dice, si se activan, digamos, en lógica con 0, entonces usted dice a todos los segmentos en 0, ¿sí o no? Excepto el último. Y este iría, por ejemplo, en la posición de memoria cualquiera, no sé, por ejemplo, en la 8000. Luego en la siguiente posición, el del 2 y así sucesivamente. Y luego, como dice, después con el modo direccionalmente indexado, dependiendo del valor que usted tiene en unidades, decenas o centenas o lo que sea, dependiendo del número de displays, ¡pum! Lea ese valor, que es hacer la conversión y ya está. No es difícil, es fácil si utiliza el modo de direccionamiento indexado. ¿Ok? Pregunta. Hay 2 tips pues para lo de la práctica, ya lo otro es fácil, pues es pan comido. Tengan en cuenta pues lo de los rangos de valores, que es importante. Y obviamente pues vayan al laboratorio. Yo mañana, yo espero, pues yo le voy a pedir al profesor Eugenio que pueda estar mañana en el laboratorio porque pues, ya con los del lunes, ¿cierto? Hicimos un laboratorio bien extenso explicando uno de los tutoriales que hay. Entonces sería el viernes y los del miércoles que no pudieron venir ayer pues por lo del día festivo, que no tengan ese laboratorio. Entonces la idea es que todos tengan la misma, digamos pues como el mismo conocimiento. No creo que sea pues problema hablar eso. Bien, entonces vamos a comenzar ya. Como siempre, parte de la última clase, nunca la termino, espero que sí. Bien, entonces, como empezamos ya a ver el lenguaje C para programar lo que son estos microcontroladores, donde les hablábamos de que sí, ojo con esto, de que tenemos que tener en cuenta que nuestros sistemas están muy limitados en memoria, en la velocidad de procesamiento, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta clase? Primero, como esta es la parte pues, de la última, la idea va a ser que los conocimientos previos que ustedes tienen de C los apliquemos, digamos, por las primeras clases. Es decir, si por ejemplo, no sé, en 1 o 2 semanas se asigna una nueva práctica y todavía no hemos avanzado por lo suficiente acá en el curso, al menos con los conceptos básicos que ustedes tienen puedan hacer, ¿cierto? Y a medida que vamos avanzando en el curso, todos los conceptos van siendo reevaluados. Sin embargo, propiamente con los conceptos previos que ustedes ya tienen no va a ser suficiente. Así que esta parte que era, digamos, la última parte de la clase anterior, lo que les va a dar a ustedes una guía, o va a ser como una guía con el fin de que puedan hacer programación para mí. De ahora en adelante, ¿cuál va a ser la idea? Reformular los conceptos. No es que sean inválidos los conceptos de C, seguirán por siempre siendo válidos. Pero habrá que tener en consideración otras cosas que no las hemos tenido en cuenta hasta el momento porque nunca hemos hecho programación de C. Bien. Primero, como ustedes van a trabajar con el Code Warrior, no olviden entonces que siempre van a tener la necesidad de utilizar una función main como la que se muestra acá en la presentación. ¿Ok? De igual manera que se incluyen ciertos archivos header
en lo que es el ensamblador, en C también es posible hacerlo con el fin de poder acceder a lo que son los diferentes registros de nuestro microcontrolador. ¿Okay? Básicamente esta función va a tener un código de inicialización, de igual manera que ustedes lo hacen para todo programa. Va a tener, una vez inicializado todos los periféricos, va a tener lo que se denomina la habilitación de las interrupciones en caso que el código lo requiera. Bien, adicionalmente, para el compilador, él desconoce cómo es el mapa de memoria de cada microcontrolador. Es decir, una vez él genera el código, él no sabe cuáles son las direcciones de memoria para lo que sería la ROM. El compilador no sabe eso, no sabe tampoco dónde está la RAM, nada, absolutamente. ¿Qué es lo que se hace? Internamente en el proyecto hay un archivo de especificación llamado PRM, donde están indicadas las zonas de memoria de ese microcontrolador. Eso va a cambiar para todo micro, porque en los micros normalmente la cantidad de memoria, por ejemplo, cambia. Es posible que la página, digamos, 0 en determinados microcontroladores arranque en la misma, y obviamente pues va a terminar siempre en la FF, porque hasta ahí llega la página 0, pero por ejemplo para la RAM es posible que arranque en un microcontrolador en una dirección y en otro microcontrolador en otra dirección totalmente diferente. ¿Hay que preocuparnos de eso? No. Por fortuna, CodeWarrior, cuando usted crea su proyecto y selecciona su micro, él crea esta sección por ustedes. No hay que hacer. Pero es bueno que la conozcan porque, como vamos a ir viendo en el curso, estos elementos de acá, estas etiquetas, las vamos a usar en el programa para decir, vea esta variable, colóquenla en la página 0, porque es una dirección de memoria que yo frecuento mucho en el programa. El lenguaje C no tiene idea que la página 0 existe, y mucho menos tiene en cuenta de que es un modo de optimizar mi programa. C no sabe de eso. Yo se lo tengo que indicar. ¿Y cómo se lo indico? Internamente, en el código hay forma de decir, utilice esta zona, que es la de la página 0 para ciertas variables. Internamente, cuando usted utiliza esa zona, el microcontrolador sí sabe, el lenguaje C sí sabe que allí debe utilizar el modo de direccionamiento directo en lugar del extendido, y entonces el programa se optimiza. Pero es responsabilidad suya indicarle al código, o ciertas variables más bien, que se ubiquen en esa página. Bien, solamente pues para que sepan que eso existe. En la clase pasada les dije, el main debe existir, no lo olviden, pero no es la primera instrucción que se ejecuta después de un rest. Existe un archivo denominado start08.c que contiene la función start. Esta función va a estar encargada de inicializar ciertos elementos que les voy a ir mostrando. Bueno, lo que alcance hoy o de ahora en adelante con el profesor Eugenio, él les irá mostrando qué elementos se deben inicializar antes de llamar a la función main. Obviamente el código que está en este archivo va a ser el encargado de llamar al main. ¿Ok? No es que después de que le damos un reset, lo primero que se ejecuta es este main. Y por lo tanto, después cuando ustedes estén haciendo simulación, ustedes se van a dar cuenta que dan un reset en el simulador y él empieza en una función diferente al main. ¿Okay? Es porque el verdadero main de nuestro programa no es este. Está ubicado en el start08, denominado el start. Y si ustedes miran ese código que está escrito en el ensamblador, la última instrucción es salta al main. Iremos entendiendo eso a medida que el curso avanza. No olviden igual, la función main tiene que existir y allí van a colocar ustedes su código. Y de ahí en adelante, no es que es la única función que pueden usar. La idea de este es tener código estructurado, es decir, usted puede tener incluso múltiples módulos. Vamos a ver. Algo que sí es importante es que la función main debe tener un ciclo infinito. No olviden, las aplicaciones o los programas en los micros nunca deben terminar. ¿Okay? Así que ese for va a garantizar que el micro siempre está haciendo algo. Por allá había una pregunta del quiz que decía, ¿qué pasa si el micro encuentra una operación que no puede identificar? ¿Qué tenía que hacer el micro? Reiniciar. Eso le va a pasar al micro si qué pena, muchachos. Eso le va a pasar al micro si este ciclo infinito, el programa se sale de él. Que va a empezar, como ustedes saben, ¿cuál es la función del PC?
mirar siempre la siguiente instrucción. Y él coge la dirección de memoria, va y lee allá y se la entrega al decodificador de la CPU para que determine qué hacer. Y automáticamente él se incrementa. Él no para, el PC siempre está buscando cuál es la siguiente instrucción, cuál es la siguiente instrucción. Si usted se sale de ese for, ¿qué es lo que pasa? Para usted, en su programa, en la lógica de su programa, no existe nada más. Pero en la memoria sí hay algo. Y él sigue recorriendo y va a llegar un momento en que encontrará una instrucción inválida. O puede ser que encuentre un conjunto de instrucciones que obviamente hacen algo, pero para la lógica de su programa no significa nada. O puede hacer algo incluso incorrecto. Así que no olviden ese ciclo infinito y no vayan a poner un break o alguna cosa de esas que mate ese loop. Como les dije hace un momento, varios módulos C pueden existir en su programa, no tiene que ser solo uno donde esté el medio. Acá un pequeño ejemplo. Esta era la versión 6.3 del CodeWar. ¿Ok? Miren por ejemplo acá que en este ejercicio nosotros tenemos varios módulos .c. Obviamente hay uno donde está el main.c, que seguramente si ustedes lo abren van a encontrar allí la función main. Ojo, la función main no tiene que estar en el main.c. Lo importante es que esté en cualquiera de los .c de su programa. Cualquiera. No es problema de que esté, por ejemplo en este caso, en el lsd.c. Solo pues que por conveniencia, si tengo un main.c, pues lo mejor es que esté allí para la próxima vez. Si yo necesito abrir mi código para tomar partes de la práctica 2 para la práctica 3, entonces tenga el main en el main.c. Esto. En este ejemplo, por ejemplo, aquí, en este ejercicio, por ejemplo, tenemos en los diferentes módulos el control de diferentes periféricos. Habrá uno que se encarga solo de manejar el timer, otro de manejar un display de cristal líquido, otro de manejar el serial, alguno de configuración general, por ejemplo, donde están los puertos, etcétera, etcétera. Ustedes lo pueden dividir como quieran. ¿Ok? Y también tengo aquí la representación de lo que es ahora en el CodeWarrior 10, cualquiera de ellos. Miren que no ha cambiado gran cosa. Por allá ustedes pueden ver el archivo PRM, ¿cierto? Así como está aquí también, que es el que contiene la información del mapa de memoria del microcontrolador. Y, a ver si lo observan, ¿dónde está el start 08? Está señalado. Ahí está el verdadero main del programa en sí. La primera instrucción que se ejecuta después de un reset está justo ahí. O en este, o acá, tiene que estar en alguna parte aquí que no lo había pues expandido, pero ahí seguro está. Y si ustedes van y abren ese código y buscan la función instalada, por allá van a ver un JMP al menos, que sería el que está pues en el main.c. Bien, no cambia mucho de una versión a la otra. Yo personalmente prefería hasta la versión 6, más simple, más liviana, ahora con Eclipse es muy pesado. Ustedes ya vieron que para instalarlo incluso pues casi una hora. Pero bueno, queda así. O sea, el 6.3. Bien, el problema con el 6.3 es que en algunas versiones con el de 64 bits aparentemente no funciona. La verdad yo no lo he probado en una de 34 bits. Lo que sí vi, por ejemplo, es que algunas versiones, como el 6.3, cuando lo instalan en Windows 7, después de instalado, se lo abre y se cierra de inmediato. Pero si usted va al programa CodeWarrior, le da propiedades, le dice compatibilidad con Windows XP, no funciona. Así que no sé si eso también podría ocurrir si se quiere instalar el CodeWarrior 6.3 en un Windows de 64 bits. Posiblemente funcione. No lo he hecho, sinceramente. Computador bien. Pero es un guerrero. No lo destruye nadie. No te Bien, entonces, miren acá que tengo diferentes módulos .c, ¿sí o no? Y en cada uno tengo funciones, puedo incluir archivos de otra parte, tengo mis macros, etc. Tengo de todo. ¿Cuántos módulos quieran crear? No hay problema. Aunque si no estoy mal, pero ya no es un problema pues del lenguaje C, sino del CodeWarrior. Como ustedes bajan lo que es la versión Special Edition, creo que él tiene un número límite de archivos .c que usted puede crear en su proyecto. Igual no es bajito. Y por ahí, eso no es bajo mundo. Si ustedes hablan con las personas indicadas, pueden encontrar su profesional de Bien, ok. Para el curso, igual muchachos, lo que ustedes tienen es suficiente. La versión Special Edition. Le permite programar a usted lo que sea de ASL. De C, 64 kilobytes. Pues tener 64 kilobytes no solamente para un micro, una máquina de tiempo, alguna cosa así. Sinceramente. Y este no está disponible.
not available. O sea, no podríamos hacer programación en C++, pero aquí pues no lo vamos a hacer. ¿Ok? Estas son las limitantes en cuanto a su programa. Su programa no puede ser más superior a este valor, 64K. El compilador ahora mismo te va a decir, tu licencia no lo permite. Si quieres, en algún momento, no sé, con seguridad en el curso no, pero en algún momento están haciendo un proyecto muy grande y necesitan compilar, puedes bajar, puedes solicitar la versión de evaluación, que esa sí te permite utilizar C++, C, ASM, Tool, sin problema, pero solo dura por 30 días. ¿Ok? Pero pues en caso que se necesite. ¿Listo? O en caso quieran, ustedes sí o no, adelantan la fecha del sistema, instalan la versión, luego la retroceden y ya les queda un montón de días. Un error del software, ¿qué puedo hacer? Pero vale. Bien, mejor lo quito antes de que no los decís que está diciendo en esta clase. Bien, dicen, pues. Yo no he necesitado la versión profesional por el momento. Bien, ahora, ¿cómo vamos a hacer aquí? Como les estoy diciendo que estos son simplemente pues notaciones o más bien algunas guías o algo de guía para que ustedes puedan, digamos, empezar a hacer un programa en C rápidamente mientras en el curso se reformulan los conceptos. ¿Cómo utilizaríamos los registros? Sencillo, ¿cómo están en el manual? Por ejemplo, para acceder a los datos del puerto A, así como en el código ensamblador, que está definida las macros, para acceder a todos los registros del micro en C está igual. O sea, si usted escribe esto en el micro, entonces usted va a estar escribiendo en los 4 bits de menor peso, 1, y en los 4 bits de mayor peso, 0. Si esos bits están pues como salida, entonces usted obtendrá 4 bits en 1, 4 bits en 0. Lo mismo para leer. Todas esas expresiones, ustedes solo necesitan mirar en el manual, el registro se llama así. En el coduario los nombres están asignados de la misma manera que aparecen en el manual, ¿ok? Para facilitar pues las cosas. Incluso, si se quiere acceder a un solo bit, es también posible hacerlo. Si ustedes cogen el manual, por ejemplo el PTAD, ¿sí o no? Este registro. Si ustedes miran este registro, él tiene pues 8 bits. ¿Sí o no? Y si ustedes miran el registro en el manual, ustedes van a ver que cada pin tiene un nombre. Por ejemplo, PTAD7, PTAD6. ¿Okay? Eso quiere decir que si usted quiere utilizar cada bit, usted lo puede hacer de la siguiente manera, que es mnemotécnica. Primero el nombre del registro, underscore el nombre del bit, igual 0, 1. Obviamente no es que van a utilizar el set, el clear, no. Eso no es set, pues acá no es que vamos a ponernos a escribir código ensamblado, aunque se puede. Solo se usará en ciertos casos especiales. Lo normal es que hagamos esto. ¿Ok? Así estoy escribiendo, por ejemplo, en el bit de mayor peso del registro PTAD. Entonces miren que es fácil. Uno al final se aprende estas cositas y uno no necesita ni estar mirando el manual. O no necesita ir a mirar pues, los archivos del coduario. Usted se acuerda, nombre del registro, underscore el bit. O simplemente nombre del registro si quiere escribir en los 8 bits de una vez. ¿Ok? Incluso hay unos de 16 bits, entonces hay un registro que permite escribir en los 16 bits de una vez. Se permiten muchas cosas, la idea pues es facilitar la programación. Las interrupciones, cuando se requiera, es muy simple. A la subrutina que se va a encargar de la interrupción, lo único que hay que hacer es agregar la palabra reservada interrupt y el número que aparece en el manual, el número de la interrupción. ¿Ok? En caso pues que se requiera, no olviden, esto que está aquí es como un abrebocas, miren, para que ustedes hagan un programa rápido, ¿sí o no? Como si fuera un curso técnico. Para hacer esto, ¿sí o no? Y ya, se acaba el curso. Pero acá pues lo vamos a poner de manera profesional, entonces a lo largo del curso vamos a empezar a definir todas estas cositas pues de una manera, ¿sí o no? Mejor. Pregunta. La clase pasada les dije, ojo, el C optimiza, ¿se acuerdan? El código que puse acá que les dije, C va a optimizar ese loop, lo va a remover y el programa no va a estar constantemente mirando la memoria. Si se trata pues de una lectura de una variable que está en la memoria. La palabra reservada volátil, lo que le indica es que la variable que esté definida con volátil puede cambiar en cualquier momento, no solo por parte del software, o sea, para nosotros por el hardware.
Si usted define una variable con volátil, lo que le está diciendo es no optimice todo lo relacionado con esa variable. ¿Ok? Así que en el ejemplo que les hice la clase pasada, si ustedes ponen ese volátil a esa variable que ustedes están leyendo, o al puerto, o a lo que sea, C va a decir, bueno, este código a mí me parece ineficiente, pero no lo tomo. Lo dejo tal y como el programador lo hizo. Y es la manera pues de indicar. Todos los puertos, el acceso a los bits, etcétera, etcétera, todo está definido con volátil. Si ustedes abren los headers, ¿sí o no?, del code water, van a ver que todo está definido con eso. Y algo adicional que se llama punteros, pero paciencia. En el curso no lo olviden, siempre activo. Bien, eso era lo que tenía que ver entonces. Ya ustedes pueden ir a hacer el primer programa, ¿sí o no? Vayan a la práctica número 2 ahí. No se le reconoce, pero pues ya, ya tienen razón. Posiblemente, no sé si en la práctica 3 vaya a ser la 2, pero sí, no tengo. Bueno, ¿dónde está la clase de este curso? Bien, ahora sí, empecemos a reformular conceptos. Esto era de la clase pues pasada, como siempre quiero que se lleve 15 minutos, ya casi no. Bien, no importa, si no. ¿Qué vamos a hacer ahora en esta clase? Vamos a empezar a redefinir o a reformular los conceptos que estén pues asociados a lo que vamos a manejar aquí, y también a ver algunas cositas que normalmente en un curso tradicional de C no se ven. ¿Quiénes han tenido aquí un curso de C anterior? Yo sé que le he preguntado en cada clase. Es que me olvido. Bien, muchachos, seguro que no es un curso de C. Aquí no hay un curso de C por el principio en la computadora. No importa. Ustedes saben que C++ es un superconjunto de C. Es decir, C es un subconjunto, pues, si lo quiero ver de la otra manera, de C++. Así que saber C++ implica saber C también. Pues, si ahora le enseñan C++, le deberían indicar también lo de C. Lo que pasa es que normalmente cuando le hablan a uno de C++, se van a toda la parte orientada a objetos y olvidan ciertos detalles que incluso no están disponibles en C, pero facilitarían las cosas a un programador tradicional de C. Pero bueno, eso, de hecho me di cuenta en el otro curso que estoy dando, en la parte de C++, sí, lo que conocen es todo lo orientado a objetos, que la clase, que la herencia, que el polimorfismo, bla, 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 bla. Pero ciertas características que facilitan incluso la programación en C, que no están disponibles pues obviamente en C, pero sí en C++, no tiene nada que ver con programación orientada a objetos, esas cosas no las tienen en cuenta. Así que, bueno, en algún momento espero que las puedan ver. ¿Qué vamos a hacer entonces acá? Vamos a empezar, obviamente pues tienen la bibliografía, no olviden, esa información la encuentran en internet. Yo creo que los últimos dos los tengo, los podría enviar por correo, especialmente el último, que es de FreeScale. Si no, les ponían con las licencias, pues es que deben todo lo bien. Ok, ¿qué ven ustedes acá? ¿Qué entienden ustedes de ese código? ¿Qué hay de particular en ese código? ¿Qué pasa si compilo esto? Primero me podría decir, pero usted compila eso, no le compila, porque ahí no hay nada en código C. O sea, código para el compilador, no hay nada. Todos los elementos que tienen el símbolo número son cosas del preprocesador. Entonces el preprocesador hará algo, pero C no hará nada, absolutamente. Son cosas que después el preprocesador va a reemplazar en su código, ¿okay? Y el compilador después con estas cositas va a hacer algo, pero ahí no hay. Sí, por acá hay una macro con incluso un código del ensamblador. ¿Qué creen ustedes que hará eso? Que no se vea por la otra mano. O sí. Como la macro bien lo dice, pues reinicia el watchdog, el contador interno. Evitamos pues cada que lo ejecutamos, que como les había dicho en la clase, no lo olviden, hay que escribir en un registro dos veces una secuencia, que es el 55 y luego un... ¿Quién se acuerda? Hay un registro especial, ahí está escrito, miren que ahí aparece el SLS, que decía, sí, profe, para usted evitar que el micro se le reinicie antes del periodo, usted tiene que escribir primero un 55 en hexadecimal y luego una, no me digan con, y luego una, no lo recuerdo, ¿ok? Ahora miren, muy bien, esto es un 5-5, ¿sí o no? ¿Lo ven? En hexadecimal. ¿Y cómo es una AA?
¿Qué sería la AA con respecto al 5.5? Lo contrario. El complemento abundante. Haga el complemento al acumulador. Por eso es que no vuelven a cargar el valor AA, sino que hagan el complemento. Las dos instrucciones tomarían al mismo tiempo, entonces de una vez. ¿Ok? ¿Listo? Por eso ahí no lo hacen explícito, pero esto es lo que hay que escribir. Si usted escribe algo diferente a esto, el micro C le reinicia. Si es que tiene pues el COP habilitado. Si no lo tiene habilitado, esto no hay que hacerlo y esto se puede obviar. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es entender eso que tenemos acá. Empecemos con el include. ¿Para qué se utiliza el include en C? O en C++, es lo mismo. Para Incluir una librería. Ok. Otras declaraciones que tenemos en otros archivos las podemos incluir directamente en nuestro programa. Observe que cuando son archivos que vienen propiamente de nuestro lenguaje de programación, de nuestro code warrior en este caso, se utilizan los símbolos menor que y mayor que. Cuando son nuestras propias librerías hay que indicarlo en doble comillas. ¿Ok? Ahora, listo. ¿Y cómo se crea un header file? ¿Qué características hay que tener en cuenta? Porque dependiendo de cómo se cree, el compilador nos puede poner todos los problemas que quiera. Bueno, de hecho no el compilador, el preprocesador. ¿Qué tipo de compilador que usamos? La librería de arriba. ¿Qué tipo de que estamos utilizando? No necesariamente. Esto es simplemente para que los elementos que estén en esa librería también puedan acceder a él. Pero es allí donde radica uno de los principales problemas. Digamos que en dos archivos yo incluyo el mismo header. Eso me puede generar un problema, como lo voy a explicar en el no, ahora mismo. Pero antes de eso, veamos qué es lo que se hace con un header file para poder llegar a esa explicación. Veamos acá. Este código de acá, ¿sí o no? Me toca señalarlo porque ahí se confunde. Y no es que se vea mucho marcado, pero... Este código, ¿cierto? Vamos a denominar que es un código que está en un módulo C de mi programa. Por ejemplo, el main.c, ya que está la función main aquí. ¿Sí o no? Y vamos a indicar que este otro código está en un header file. ¿Ok? Que sería el archivo myFile. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que hace el preprocesador antes de compilar este código? Ojo, C, el compilador de C solo compila este tipo de código. El compilador de C no entiende estas cosas. Así que si usted le dice al compilador de C que compile esto, él no lo entiende. Él mismo te saca errores. ¿Qué hay que hacer entonces? Ejecutar un programa que se denomina el preprocesador, que es antes de compilar, que de hecho automáticamente el sistema lo hace. Normalmente ahora lo que hacen los compiladores es, antes de empezar a compilar, llaman directamente al preprocesador, hacen las conversiones que requieren y luego compilan el código. ¿Qué hace entonces en este caso el preprocesador cuando yo incluyo un header file? Lo suma. Es decir, es como si fuera y leyera este archivo, hace un copy y lo pega justo donde usted está colocando su include. Un copy paste. Eso es lo que hace en este caso C, solo que obviamente él no va a alterar su código fuera. Eso lo hace él en otra parte, en un archivo temporal, mientras hace la compilación. Entonces, como ustedes pueden ver acá, en lugar de tener el include, todas estas macros que tenemos aquí solo hay macros, e incluso pues estamos incluyendo otro archivo, se copian y se pegan donde está la declaración del include. Miren que el resto del código permanece igual. ¿Ok? Luego ese código habrá que transformar las demás macros para poder compilar, pero básicamente eso es lo que se hace. Todas las declaraciones que yo tenga en mis header files, no solo es uno, pueden ser varios, se van a copiar al punto donde yo las estoy incluyendo. ¿Ok? Empecemos entonces ahora sí a definir para qué se utilizan los header files y luego cómo se deben escribir. Primero, para declarar macros, que se utiliza con la palabra reservada define. ¿Cómo que macros? Como les he dicho antes, con el código en ensamblador, las macros no son constantes. Se utilizan simplemente para código que es repetitivo en mi programa.
En lugar en mi programa de estar escribiendo true por toda parte, perdón, de estar escribiendo 1 para indicar que es verdadero, yo lo defino en esta macro y luego en el resto del código yo empiezo a definir esto igual a true, es esto igual a true, cualquier cosa. ¿Ok? Miren esta macro acá. Si tengo esta macro allí, puede ser que en mi programa entonces yo puedo hacer algo como lo siguiente. Vamos a decir que yo tengo definida esta variable x, ¿cierto? Que de alguna manera yo leo la variable, por ejemplo, leo algo desde el puerto A, ¿sí o no? Y que quiero desplazar los bits una vez a la izquierda. ¿Qué tendría que hacer? Si nos armamos, por favor. ¿Qué tengo que hacer para desplazar los bits de x a la izquierda de una posición? ¿Ah? ¿Un qué? Puede ser multiplicar por 2 o simplemente un desplazamiento a la izquierda de una sola posición. Internamente es lo mismo. Es más, ustedes saben que multiplicar por 2 hace la misma función, desplazar a la izquierda. En cualquiera de estos dos casos, el compilador no hará una multiplicación en código ensamblador. ¿Ustedes qué creen que utilizará? Utilizará esta instrucción que en código ensamblador significa desplazar una vez a la izquierda. Ah, ¿por qué? Porque es una multiplicación que toma muchos ciclos. Sabiendo que la puedo hacer con esta instrucción, ¿para qué voy a utilizar una multiplicación? Así que aquí, donde usted aparentemente hace una multiplicación en código ensamblador, no se hace la multiplicación. El compilador detecta eso y lo optimiza. Esa es una de sus funciones, optimizar el código. Así que esto no va a implicar una multiplicación. Si usted lo hace por 3, que no tiene otro equivalente en las instrucciones de código ensamblador, ahí sí el compilador necesita introducir la multiplicación. ¿Ok? Hay muchas cosas que el compilador cambia en el código. Usted lo hace de cierta manera, pero él encuentra una más eficiente. ¿Ok? Bien, ahora, si yo voy a estar haciendo esto a menudo, yo puedo tener mi propia macro, como la que está escrita ahí. Una macro que tiene 2 parámetros y que lo que se hace es lo siguiente. Ah, yo quiero desplazar a la izquierda. Ah, entonces llamamos a esa macro, ¿cierto? Que me desplace x una posición. Ojo, este código no es una función. No es una función, es una macro. Es decir, el código ensamblador no va a haber un salto a subrutina, no va a haber una subrutina y no va a haber un retorno de subrutina. Esas tres cosas no van a estar en esto que aparentemente es una función. ¿Qué es lo que hace? El sistema, antes de compilar, invoca lo que se denomina el preprocesador. ¿Qué hace el preprocesador? Coge este código y lo reemplaza literalmente como se encuentra aquí. Es decir, en lugar de tener esto, lo reemplaza como estaría después de la definición de la macro. X, que sería esta X de acá, desplácelo una posición. Y en toda parte en el código donde se encuentre esta macro va a hacer esta traducción literal. Ustedes ven que no es una función. Aquí yo no estoy llamando a ninguna función. Internamente es un LSI. ¿Sí o no? No hay PSR, no hay JSR, no hay RTS, no hay que guardar el PC, nada. No es una subrutina. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? No, o sea, lo guardé nada. Bien. ¿Eres una forma de definir macros? Sí. Pero usted puede poner una línea de código de... Si pones el slash, sí. Entonces puedes saltar a la siguiente línea para que se vea pues que el código está escrito, ¿cierto? Porque observen lo siguiente. Yo no coloqué aquí punto y coma. Siempre se dice que en C toda sentencia debería terminar en punto y coma. Como esto es parte del preprocesador, si yo tengo este código así, como está acá, cuando el sistema lo traduzca, entonces me va a poner doble punto y coma, porque él se trae todo exactamente como está aquí escrito. Así que aquí me queda doble punto y coma, que en este caso no es problema. Pero miren esto. Por allá es posible que alguien defina, como está la macro allí, el verdadero y escriba, esto va a ser 1 punto y coma. Entonces empiezan el código, ¿sí o no? Veámoslo acá. Usted tiene su código y por allá
En una variable que usted definió, por ejemplo, esa, usted dice eso. Pregunto, hasta ese punto, ¿habrá error de compilación? No, porque él va a traducir ese true por uno punto y coma. Y eso es cuando el C lo vea, va a ver, está punto y coma, no hay problema. Ahora, ¿qué pasa si hago esto? Error. ¿Por qué? Porque dar un punto y coma entre paréntesis. Exactamente. No olviden, traducción literal. Mismo marca, ¿qué es eso? ¿Por qué ese punto y coma? Se esperaba un paréntesis. Entonces, en las macros nunca se pone esto para que después en la traducción no se coloque. Pero entonces aquí ya habría que colocarlo, porque entonces ahí sí me va a poner el problema que me sale. Miren que es una traducción literal. Tal y como está aquí, se reemplaza donde se encuentra. ¿Ok? Entonces, como yo no coloco punto y coma, ¿para qué es el punto y coma en C? Para indicar dónde termina una sentencia. ¿Ok? Es solo para eso. Si usted se hace esto, X igual, Enter, true punto y coma, no le marca error. Porque la línea para él termina donde está el punto y coma. O sea, él ignora ese espacio, ese Enter. Él ignora. Cuando él está haciendo el proceso de compilación, él viene acá y dice, el Enter para mí no significa nada, entonces es como si pasara automáticamente todo acá y el punto y coma aparece. Bueno, pero el define, ¿cuánto sabes? ¿Qué parte termina abajo? Es solo una línea. Solo una línea. Solo una línea. Por eso si quieres tener múltiples líneas, hay que agregar solamente. Para que él sepa que esa línea continúa, que no termina ahí, que simplemente es para la facilidad de escritura, que tú no quieres tener pues una línea muy grande, muy extensa, pero siempre toda definición va en una sola línea. Eso te permite entonces agregar una nueva línea. Y si al final de esa línea quieres una nueva línea, entonces puedes colocar otra, y así sucesivamente. ¿Ok? Si no se coloca, el código que viene aquí abajo, él asume que es una cosa totalmente diferente. Y seguramente te va a marcar error porque ahí vas a tener una definición y se va a decir, lo primero que hay no es un define. Entonces eso sería código C, no lo entiendo. ¿Ok? Por ejemplo, el espacio del enter. Yo puedo poner el slash enter y poner la línea de abajo, el slash enter, línea de abajo. Para tener que no, es que esto siempre se va a ver como si fuera todo en una sola línea. De hecho, para el código también es así. Por ejemplo, vamos a ver un for. Para C, un for va escrito de esta manera. Digamos que tenemos nuestra variable de inicialización, ¿sí o no? Y luego tenemos la pregunta de que sea menor que cualquier cosa y que se incremente. Luego yo vengo y empiezo acá, entonces lea Y del PTA, ¿sí o no? Luego entonces que Z sea igual a cualquier cosa y termina el bloque. Usted puede escribir eso en C sin problema, porque para hacer el enter no importa, no significa nada. Es simplemente para facilidad del programa, que usted coloca todo con él. Por eso es que hay unos que llegan y hacen el for así, bueno, muy poco lo hacen así realmente porque usted no entiende nada. Pero otros llegan y colocan la definición y abren aquí la llave y aquí el código y cierran aquí la llave, o ponen esta llave acá, la ponen acá o acá. No importa, para hacer eso no es problema. Después, cuando va a compilar, él remueve todos esos espacios y lo deja todo en una sola línea. ¿Ok? Profe, ¿por qué se hace por lo general un for infinito y no un while infinito? ¿Ok? While infinito. Para hacer un while infinito. Pues, pero ¿por qué por defecto viene un for en infinito? Un for infinito, ¿a qué te refieres? ¿A que haya la Al main ya vengo de while. No. Este for tú también lo puedes escribir en cualquier tipo de C. Pero por eso, ¿el por qué viene por defecto así? En vez de un No, while, okay. en vez de un while que se supone que el for tiene más instrucciones, no se demoraría. Eso ya depende de cómo el compilador lo implemente. Exactamente eso. Si usted pone un while, While 1, por ejemplo. el código generado es exactamente igual. Internamente es un bra a la misma etiqueta. Bueno. No hay nada que cambie. El código ensamblador no cambia nada. ¿Ok? ¿Todavía tienes algo de duda? ¿O entiendes? Ojo. No importa cómo se implementa, cómo se coloque el while o el for, él internamente lo implementa de la misma manera. Un bra a una etiqueta. El código de ensamblador, bra a un len. Para este caso. ¿Ok? No importa. Bien. Esto del for y while se verá en unas 2 o 3 clases un poco mejor para que se entienda.
entienda bien cómo internamente se manipula. Por ejemplo, el caso de unir edge y un switch case, que aparentemente son lo mismo en código pues lógico. En código ensamblado son implementados totalmente diferentes. Esos sí son diferentes. Y en algunos casos es mejor implementar este que este porque va a ser. Este en algunos casos puede ser más rápido que el switch case. Pero con el switch case usted garantiza el mismo tiempo de evaluación para todos los casos. Por ejemplo, si usted tiene un if, alguna cosa y un código, luego un else, luego pues El if. exacto. Y muchos más, etcétera, etcétera. Y usted tiene lo mismo con un switch. Case. Usted empieza con los que, y el segundo y el tercero. Para evaluar la última condición acá de este if, hay que ir primero evaluando las anteriores. Todas. En el switch case siempre toma el mismo tiempo evaluar la primera o la última. Bueno, siempre no, si está bien escrito el switch case. Porque el switch case se maneja con lo que es una tabla y los valores de acá simplemente son un índice. Entonces él lo que hace es calcular a dónde debería saltar, dónde empiezan los diferentes códigos y utilizar los valores de los case como índices. Entonces el tiempo para saltar de uno al otro es siempre igual, pero aquí tenemos lo que se denomina un overhead. En el caso en el que el primer elemento sea verdadero, de inmediato entramos, aquí hay que hacer procesamiento. Entonces para algunos casos este va a ser más lento que este, cuando son pocos, por decirlo así. Exactamente, por ejemplo cuando son pocos, pero si la lista es muy larga. ¿Pero cuántos son pocos? Depende habría que mirar cómo queda el código ensamblador para entender. Para comprender, por ejemplo, en los S08, la evaluación de esto puede tomar por ejemplo unos 100 ciclos. Si toda esta evaluación le toma a usted menos de 100 ciclos, hágalo de esta manera. Con excepción de que si usted tiene una aplicación de tiempo real que tiene que garantizar tiempos fijos, aquí usted no puede considerar el peor caso. Perdón, usted tiene que considerar aquí el peor caso, que sería el último elemento que se podría dar, y ese va a ser su mayor tiempo, el worst case que llama. Pero, tranquilo, esto viene más allá. Así que hay cosas que en código es igual, hay cosas que en código no lo es. Se me adelanto, simplemente no me rinde la clase. Bien. Paremos. Sigamos acá. Incluir otros headers. Sencillo, ya lo vimos anteriormente. ¿Sí o no? No hay mucho que decir ahí. Puedo definir nuevos tipos de datos. Ustedes saben que en C, como lo habrán visto en sus cursos, hay unos tipos de datos que se llaman datos fundamentales, que está el char, if, short, long, etc. ¿Cierto? Por ejemplo, en C, lo normal es que el char sea un tipo de dato con signo de 8 bits. Así que si usted quiere definirlo en C como si fuera sin signo, entonces usted tiene que escribir unsigned, char y su variable, por ejemplo N. ¿Sí o no? ¿Cómo evitar estar escribiendo esto? Usted puede crear un nuevo tipo de dato. Con ese tipo de datos que ustedes tienen allá, en lugar de escribir siempre unsigned char, ustedes pueden escribir byte 8. Byte no es un tipo de dato de C, pero es un tipo de dato que usted ha creado. ¿Ok? Utilizando obviamente los tipos de datos por defecto que se incluyen, como lo ven ustedes acá. ¿Qué es byte? Es unsigned char. Un registro de 8 bits sin signo. ¿Ok? ¿Dónde se hacen las definiciones? En los headers. Bueno, yo puedo hacer eso también con un define. ¿Ah? Yo puedo hacer eso también con un define. Sí, lo podrías hacer. Pero no sería, pues, digamos, lo más recomendable. Pero se podría, si haces define, by, y que eso sea unsigned char, sí se podría hacer. ¿Ok? Bien. Los prototipos de las funciones. ¿Saben para qué se definen prototipos de una función? Nunca lo han hecho. Pues Hasta en VHDL se hacen, pues, en algunos casos. para evitar cargarle todo eso al preprocesador. Para usted no escribir todo eso. No, la razón básicamente es la siguiente. Usted solo puede llamar una función
si antes fue declarado. Es decir, vamos a suponer lo siguiente. Este marcador ya no da. Desde Marina, Neto, Marina. Bien. Qué diferencia, ¿no? Usted tiene su mail. Digamos que usted antes de eso tiene una función, cualquier cosa, sumar. Sumar, qué sé yo, cualquier cosa. A, B, y que retorne la suma de A con división. Y usted aquí en el código entonces dice x igual sumar dos variables que usted definió antes llamadas I y J. ¿Sí o no? Observen esto acá. Si usted trata de compilar esto no tiene ningún problema, pues la función está definida, etcétera, etcétera. Ahora, váyase, coja esta función, póngala debajo del medio, trátela de compilar y verá que usted de inmediato le dice, no encuentro su nombre. Así esté ahí abajo de la función. En C, todo lo que se usa debe estar primero declarado, si no, él no lo puede encontrar. Porque es que él no es que él viene y coge la primera función y empieza a buscarla por todas las archivo. No, él la usa con lo que ya tiene de antes. Así que, si usted pasa esta función a la parte inferior, para el compilador esta función no está declarada. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es entonces la solución? No es escribir siempre las funciones abajo, porque incluso usted podría tener la función sumar en otro archivo CPP, o C, pues CPP sería para hacer más, en otro archivo C, ¿sí o no? Y entonces ahí sí que va a ser peor, porque ni siquiera está en el mismo archivo. Ustedes saben que el compilador solo toma un punto C y lo analiza él solito sin ver a los demás. ¿Estamos? ¿Qué habrá que hacer entonces? Se declara lo que es el prototipo de su función, es decir, solo el encabezado. Ese es el prototipo de una función. Y esto se puede incluir, por ejemplo, en un header file, con el fin de poder usar una función que solo está en un módulo C, utilizarla en diferentes módulos. Ahora, ustedes se dirán, profe, ¿para qué se hace eso? ¿Qué implicaciones tiene eso en código de máquina? ¿Quién me sabe decir? Porque la razón es pura código de máquina. Pero como a uno pues esa parte nunca la maneja, pues uno no le explican eso. Simplemente, es que hay que tener un prototipo. No, eso tiene una razón. No es que a los programadores de C se les ocurrió hacerlo así. Tiene una razón de peso. ¿Saben cuál es? Para la compilación. Para la compilación lo que habría que haber hecho entonces era que cada que se encuentra una función buscar por toda parte. Claro, eso va a implicar mayor tiempo, pero como no se hace de esa manera, entonces hay que hacerlo siempre, tener la función antes. Pero tiene otra razón, que realmente tiene que ver solo con la arquitectura. Recuerden lo siguiente. Cuando vimos los saltos a subrutina, les decía, miren, normalmente para pasar los argumentos hay que utilizar la pila. Y cuando se utiliza la pila, ¿qué es lo primero que se hace? Se reserva. ¿Cómo puede ser reservar espacio para estos dos si no tienen idea cuáles son esos parámetros? Por ejemplo, digamos que I es acá un registro de 16 bits. Cuando usted va a llamar esta función, lo primero que tiene que hacer es preparar los valores A y B en código de máquina para luego llamarla a subrutina. ¿Cómo sabe C aquí que estos dos valores son de 8 bits? Usted, por ejemplo, usted puede tener definidos A y J de 8 bits, pero la función está esperando de 16, o sea, que usted aquí incluso lo puede engañar. ¿Cómo sabe C que él debe preparar, antes de llamar, antes de hacer el BSR, tiene que hacer una reserva en la pila de 32 bytes, de 32 bits, porque necesita pasar estos dos elementos? No tiene ni idea si esta declaración está después. ¿Para qué se declara entonces esto? Para saber aquí, cuando se hace el llamado, cómo voy a hacer la reserva en la pila. Es solo para eso, es cuestión de argumentos. Para que sea aquí pueda decir, vea, a mí no me interesa, yo sé que la subrutina en alguna parte va a estar, ¿ok? Va a estar declarada posiblemente en otro módulo C, no me interesa, yo solo necesito aquí vea, cuando yo traduzco esta instrucción a código ensamblador, antes de hacer el BSR, porque eso es lo que va a implicar una subrutina, yo necesito saber aquí cómo manipulo el stack. Necesito tener idea de eso. Si no, yo no puedo saber aquí cómo manipular el stack y por lo tanto no puedo hacer el llamado BSR. Y por eso es que se dice, esta función no la conozco.
A él no le interesa el cuerpo de la función, a él le interesa es cómo está declarado, qué retorno. Para saber también aquí, después de esto, porque ustedes saben que la subrutina va a estar por acá con sus instrucciones. Y finalmente tendrá un RTS que lo que hará es volver acá retornando su valor. Esta subrutina en alguna parte tendrá que dejar su valor. Después de esta instrucción, el programa debe saber, y el dato que me devuelve es de cuánto, de 8 bits, de 16, 32. ¿Quién se lo dice? El prototipo. Ese es el prototipo. Es como la plantilla de esa función. A mí no me interesa cómo está por dentro, a mí solo me interesa saber cuáles son sus parámetros. Es como un protocolo. Para usted comunicarse, no es que a usted le interese lo que el otro piense, pero usted necesita tener un protocolo para saber al menos cómo se comunica con ese otro ente. ¿Ok? Eso es todo. Preguntas. Entonces, para evitar muchas veces estar escribiendo el prototipo en toda función, donde usted va a llamar determinada función que está en otro set, ¿usted qué hace? La coloca en un header file e incluye ese header file por donde quiera que vaya a llamar la función sumar. La función sumar solo estará en una parte del código, normalmente en un módulo C, pero el header file usted lo va a incluir en los archivos C que usted requiera utilizar la función sumar. ¿Ok? Y así evita estar repitiendo el código, es decir, estar escribiendo esto antes de toda función que vaya a utilizar a sumar. ¿Se entiende? Este sería un punto H. Exacto, esto normalmente iría en un punto H, por eso dice acá definir prototipos de funciones, que diría directamente en un header. ¿Listo? Muy bien. Y declarar variables globales en el programa, pero esto ya es un detalle de la próxima clase. Parte de hoy, parte de la próxima. Bien. Miren esto acá. Vuelvo y repito, no son constantes ni son funciones. Código repetitivo, donde se encuentre, se reemplaza con el valor. No lo olviden. ¿Listo? Y normalmente, ¿qué es lo que se hace? En todo módulo .c donde usted requiera estas macros, incluyes el header file que incluye esas macros. Eso es todo. Ahora bien, en C no pueden existir dos macros con el mismo nombre. Porque entonces C va a considerar, el preprocesador va a considerar que ya fue declarada una vez. Eso es un problema grave. Vamos a antes a ver un ejemplo. Miren este código acá. Antes del preprocesador definimos lo que es el carry, que normalmente es el código decimal 13, que significa pues retorno de línea. ¿Ok? Miren acá, tengo una función que utiliza esa macro y por acá vuelvo y la utilizo para preguntar si lo que leí por cierto puerto, no me interesa lo que hace la función, es igual a ese valor 3. Pero entonces, para facilidad, utilizo una macro en lugar de estar escribiendo 13 por toda parte, porque si en algún momento resulta que no era el 13 lo que quería evaluar, sino el 10, para evitar reemplazar por todo lugar el 13 lo reemplazo solo en un punto. Es facilidad. Si proceso esta información, este es el código que realmente se va a compilar. Donde este CL se reemplaza por el 13. Eso es todo. ¿Lo ven? Eso es lo único que hace el preprocesador. Al final, el código que genera el preprocesador es el código que el compilador entiende. En otras palabras, todas estas definiciones del preprocesador no pueden existir en la salida que va directamente para el compilador. Ya eso no puede existir. El preprocesador las tuvo que haber reemplazado. Bien, lo que les dije hace un momento, pero ¿qué pasa si vamos a tener, antes de eso otra cosita. Con C puedo tener también lo que es compilación condicional. ¿Qué es compilación condicional? ¿Qué creen ustedes que es eso? ¿Qué creen ustedes que es compilación condicional? Ahí dice. Que en C yo le puedo indicar qué partes del código se pueden compilar, cuáles. ¿Ok? Es decir, no todo el código que se escribe en C se supone que debe ser compilado. Usted le puede indicar a C qué zonas de su código pueden ser compiladas y cuáles no. Veamos un ejemplo. Supongan que ustedes están haciendo
un programa para manejar el puerto serial de su microcontrolador. ¿Ok? Y que ustedes van a tener diferentes modos de operación. Vamos a decir que ustedes van a tener un modo de operación de ejecución normal, van a tener un modo de operación de depuración y van a tener otro de simulación. Y que ustedes quieren que en cada uno de esos el mensaje que salga a través del puerto serial sea diferente. ¿Ok? Entonces, este código, como se controla desde que ustedes están compilando, porque ustedes simplemente, digamos, están haciendo un test o alguna cosa así, no vale la pena que esas preguntas de que si el código se está ejecutando en depuración, simulación, lo que sea, se hagan directamente en el código. No, usted simplemente quiere ver si mi programa está en modo depuración, que ejecute esta función y escriba ese mensaje de depuración. O que si el programa está en modo simulación, entonces utiliza esta función y escriba la palabra sim a través del serial, que después lo pueden ver en el computador a través de una terminal de datos, por ejemplo. O que si la ejecución es la ejecución normal, salga este programa. Miren entonces qué he hecho yo acá. He definido una macro donde puedo especificar un valor, por ejemplo, de back en este momento. Ese valor podría ser de back, sí, o cualquier otra cosa. Dependiendo, miren que estos if, el if, que es diferente al else if, porque es la forma en que el preprocesador los entiende. Miren que no es parte del código C. Dependiendo del valor que tenga esta macro, él va a permitir la compilación o de esta parte del código, o de esta, o de esta. En otras palabras, como la macro en este momento se llama debug, entonces cuando yo ejecute el preprocesador, el código que verá C solo será esa línea. Él no verá las otras líneas de código, a pesar que son líneas de código en C. Miren que la línea sí, no esta línea versión 1 tal cosa, el compilador nunca va a ver eso. Esa parte del código no se compila y por lo tanto esa parte del código nunca va al archivo binario, o sea, a la memoria del microcontrolador. Solo va a ir esta parte. Y eso es una compilación condicional. ¿Qué es lo que se va a compilar? ¿Qué es lo que no? Pero ese numeral siempre va ahí, el número. ¿Cuál? Por ejemplo, ese. Sí, porque es del preprocesador. Por eso decía, no son, miren que incluso tiene el if. En C++, perdón, todavía C++, es que tengo clases más o menos. En C, esta parte no iría. Ustedes nunca ponen el if. Si ustedes tienen más de una instrucción, ustedes lo ponen en un bloque. Abren llaves, cierran llaves y basta. ¿Sí o no? Acá hay que especificarlo, porque esto es código del preprocesador, no de C. Y ahí está la diferencia. ¿Para qué les di esto? Ahora sí, para poderles explicar este. Hace un momento les dije, tengan cuidado que si ustedes tienen dos declaraciones iguales, van a tener problemas. Y es muy, muy fácil tener dos declaraciones iguales. Ustedes dirán, no, pero eso no es un problema. Muy cuidado del código, no lo va a hacer. Miren y verán cómo es de fácil. Vamos a suponer que yo tengo un header file, ¿listo? Que se llama file h, ¿ok? Estamos. Ese header file, entre otras cosas, tiene declaración de tipos de datos con el typedef, tiene prototipos de funciones para luego usarlas en otros módulos, tiene macros, ¿cierto? Y tiene declaración de variables para que se puedan usar en diferentes módulos. Bien, luego observen acá, también tengo un segundo header file, ¿qué hace? Incluye el primero. Muy bien, hasta acá todo bien. No hay problema. Ahora miren acá. A veces por facilidad uno dice, nah, yo no voy a poner a mirar en qué header file fue que puse esto. Entonces ve todo. ¿Qué digas un momento sobre el uso del preprocesador? ¿Qué es lo que hace el preprocesador cuando encuentra un include? ¿Ah? Reemplaza. Entonces, él llega aquí, incluye ve el file.h y dice, copio esto y lo pego acá. Luego incluye el file 2. ¿Y qué pasa? El file 2 tiene el file. Entonces copio otra vez el file y vuelvo y lo pego acá. Y ahí está dos veces declarado el file. Miren que no fue que yo declaré dos veces la misma macro. Por un error de programación, por poner dos veces el mismo header file, las declaraciones quedaron todas dobles. Porque él me hace una copia, se lo dije al principio, literal. Tal y como aparece, él lo hace. A él no le interesa que alguien ya había incluido el file.h. Entonces, ¿qué hay que hacer?
Algunos podrían decir, profe, quita el file 2 de acá o de acá, ¿cierto? O no incluye el file 2 acá. Miren el problema. Es posible que el file 2 tenga otras macros que usted las va a requerir acá. Si usted quita el file 2, entonces el compilador, el preprocesador, perdón, no las va a hacer. Entonces, ¿qué hace? Quita el file 1, ¿sí o no? Es posible que por allá en otro archivo usted incluya, por ejemplo, usted necesita incluir algo del 2, pero no necesita incluir algo del 1. Por alguna otra razón, porque por allá tiene un tercer archivo, header file, que le va a poner problema con alguna de las declaraciones de acá. ¡Qué problema tan serio! ¿Qué se hace entonces? Lo que acabamos de ver, compilación condicional. Es posible también que dentro, si usted quita esto, algunas, jóvenes, que aquí viene el peor problema, algunas de las declaraciones del file 2 sean o dependan de las declaraciones del file.h. Entonces miren que por cualquier lado que yo lo quite siempre tengo problemas. Si es que lo quito, si quito el file 2 acá, entonces después me brinca y me dice, pero ahí faltan cosas, esto no lo entiendo. Y si lo quito de acá, después cuando se quiera tomar lo del file 2, que depende del file, hay cosas que faltan. ¿Qué se hace? Compilación condicional. ¿Quién entiende eso? If my Olvídense de esto. Estoy definiendo esa macro, myFileH, y le estoy escribiendo any porque puede ser cualquier cosa, incluso nada. Usted lo puede quitar, simplemente definir la macro. Solo con el fin de que esa macro exista. Usted solo necesita que esa macro exista. ¿Ok? Bien, usted lo hace. ¿Qué es lo que usted necesita? Cuando usted incluya el archivo más de una vez en el punto C, que se evite incluirlo más de una vez, como está el caso acá. O sea, no es que vamos a borrar esta línea, ni vamos a borrar esta línea, no, dejémosla tal y como está. Pero, cuando yo incluyo este archivo, si yo vuelvo y lo incluyo porque está escondido dentro de otro, que se no lo vuelva a regar. ¿Cómo se hace eso? Con compilación condicional. Observen acá. Vamos al código nuevamente. Tomamos el file.h, el preprocesador lo toma, ¿sí o no? El preprocesador lo analiza y empieza acá. Esto quiere decir, si no está definida esta macro, haga lo que está entre este bloque y este entry. ¿Lo ven? ¿Qué pasa la primera vez? Esa macro no existe, ¿sí o no? Entonces él llega, listo, copia todo este código acá. Y lo primero que hace es definir esa misma macro donde él preguntó. ¿Qué va a pasar después cuando ustedes incluyan file2.h? Él va a hacer exactamente lo mismo cuando analiza file y va a decir, si no está definida, pero ya está, antes no incluimos. Y así ya el compilador no la vuelve a incluir. Solo la incluye una vez, a pesar de que usted está colocando aquí n veces el file.h. Es una forma de, digamos, resolver los dos problemas. Ni lo tienes que quitar aquí, porque es que file 2 necesita el file.h, ni lo tienes que quitar aquí porque esta porción del código necesita cosas de ambos. ¿Se entiende? Y eso es compilación condicional. ¿Alguna pregunta? En este archivo .c, file.h es solo incluido una vez. ¿Gracias a qué? A esta directiva del preprocesador que permite la compilación condicional. Perfecto. Pragma, para finalizar esta parte de las directivas, se utilizan para especificar ciertas características propias del compilador. Profe, eso se puede hacer desde el header file, pero Sí. también se puede hacer desde mi programa fuente, pues como Sí, tal. sí, claro, pero lo normal es que esté en el header file. Es decir, toda declaración de un header file debe tener primero una pregunta de si no existe determinada macro, luego dentro de ese bloque la definición de esa macro con el fin de que la próxima vez que se incluya ese archivo dentro, ojo, dentro del mismo punto C, no se vuelva a hacer. Eso es todo. ¿Ok? Entonces, como les decía, los pragma se necesitan, por ejemplo, en ciertos momentos cuando vamos a hacer uso de interrupciones, de mapas de memoria, que C, esas cosas no las maneja. Pero el pragma es una forma como de decirle algo más al compilador. Vea, ten en cuenta esto, lo otro. ¿Ok? Eso será introducido a medida que manejemos interrupciones, mapa de memoria, etcétera, etcétera. Preguntas. Bien, estas dos últimas partes ya no son tan, digamos, enredadas.
Vamos a mirar antes de las variables. Tengan en cuenta esto. En C todo es memoria. ¿Cómo así, profe? Sí. Usted lo que hace es trabajar con objetos, así como lo llaman en C++, elementos que se pueden leer y escribir. Y esos elementos, ¿dónde están? En memoria. Incluso los puertos de entrada y salida, ¿usted cómo accede a ellos? A través de direcciones de memoria, ¿sí o no? Antes de, jóvenes, antes de definir estas variables, vamos a definir algo que es muy importante, que se llaman los tipos de datos. Toda variable en C, toda, absolutamente toda, tiene que tener la declaración de un tipo de dato para que se pueda determinar lo que es el rango de valores de cada variable. Es decir, para que se sepa cuánto le va a asignar de memoria. Palabras más, palabras menos, asignación de memoria. Eso sería. Miren la memoria que tengo allá, solo que es que el rojo no se ve. Ya no vamos a mentir. Bien, esto acá es verde, esto es rojo, esto es azul. Observen, esta en verde se refiere a lo que es una variable de 8 bits, mientras que la que está aquí en rojo es de 16 bits y finalmente las últimas 4 hacen parte de un elemento que sería de 32 bits, está utilizando 4 posiciones de memoria. ¿Ok? En ensamblador, ¿ustedes qué es lo que hacían? Sí, dependiendo de donde esté la instrucción y todo eso, utilizo determinados modos de direccionamiento para acceder a sus valores. ¿Cómo se utilizan esos modos de direccionamiento en C? Incluso ustedes ya saben, profe, es que si estoy en la página 0, yo utilizo el modo de direccionamiento directo porque es más rápido, ¿cierto? 8 bits, etcétera, etcétera. Si está por fuera, tengo que usar el extendido. ¿Sí o no? El inmediato, claro, si yo necesito operar directamente con el valor, lo pongo justo ahí con la instrucción, etcétera, etcétera. ¿Cómo significa eso hacer? Acá, primero que todo, tenemos recursos muy limitados. La memoria que tenemos en estos microcontroladores que vamos a manejar es muy reducida. Así que hay que hacer uso óptimo de la memoria, ¿sí o no? El tipo de dato va a estar relacionado con lo que es la cantidad de memoria, que palabras más, palabras menos, define el rango de valores de cada variable. ¿Sí o no? Si ustedes lo saben. Para una variable de 8 bits, el rango de valores será inferior a uno de 16 y obviamente a uno de 32. Bien. Ahora, lo que vamos a tener acá es, vamos a saber cómo indicar estas variables para que el lenguaje haga una buena manipulación de ellas cuando utilice código de máquina. Porque eso es lo que va a hacer C. C a la final no se puede salir de lo que tiene en el sistema. ¿Qué tiene C? Tiene instrucciones que tienen modo de direccionamiento. Eso es todo. De ahí no hay nada más. Ahora, el tipo de dato entonces, básicamente lo que indica es la cantidad de memoria, como se los he dicho, es decir, el rango de los valores, es decir, cómo el lenguaje las va a manipular. Cada declaración de una variable puede tener unos modificadores que le van a indicar al lenguaje algunos casos especiales de las variables, como los vamos a ver entre esta y la próxima clase. Entonces, comencemos con los tipos de datos. No olviden que la memoria es limitada y que los rangos de valores, por lo tanto, van a ser finitos. ¿Sí o no? No olviden que en C todo lo que se maneja es memoria y que para los S08, es decir, nuestros microcontroladores que vamos a manejar acá, las operaciones de 8 bits son las operaciones más óptimas. 16 o 32 bits implican mayor procesamiento, como ya lo vieron los del laboratorio del lunes, como lo verán los de mañana, o los del miércoles mañana. ¿Cómo vamos a hacer para meter tanta gente? Bien, uno encima del otro. ¿Sí o no? Bien, no olviden, muchachos, los valores de las variables son finitos. El rango define de dónde a dónde, de qué valor a qué valor se puede tomar en cada variable. Son finitos. No pues que podemos tomar lo que sea. Entonces, cuando uno debe definir, Me apagó la raíz. hay que tener muy claro, por ejemplo, cierta variable. O sea, no es bueno definir una variable siempre, por ejemplo, como i. Exacto. Ya vamos a acabar. Definirla con unos. Pues uno sabe hasta qué punto va a llegar el máximo valor de esa variable. Exacto. Para no gastar entonces. O peor, más. Se dice más peor. Ya, Aún peor, floor, o double, etc. Cualquiera de estas cosas que no las van a emplear, por ejemplo, pero se las definen en memoria del ejemplo, y no solo en memoria, luego en las instrucciones que van a manipular esas variables van
van a acabar con la memoria del microcontrolador en cuanto a la RAR, en cuanto a la... Así que sí, como dices tú, no es colocar tipos de datos, como se dice a la... Esos son ciclos que se le van a hacer para que lo tengan en cuenta de cuándo decidir si uso globales o locales. Bien, podemos dejar ahí simplemente una serie de preguntas que es lo que introduce en la siguiente clase y de datos en tiempo de ejecución. Aquí se Esa en calidad VGA. en C, por ejemplo, observa, se puede tener estas dos variables. X y Y que son de 8 bits y Z que es de 16 bits. Si es que el compilador considera que el int es de 16 bits. Habrán compiladores que el int lo consideran de 16, habrán compiladores que lo consideran de 32. Habrán otros que consideran de 64, si la arquitectura pues es más amplia. En C, como ustedes ya pueden ir analizando para su práctica, ustedes tienen una instrucción que se llama multiplicación, el lenguaje ensamblador, ¿sí o no? ¿Qué hace la instrucción? Toma dos números de 8 bits, los multiplica y genera un resultado de... ¿Ah? 10. ¿Cuánto? ¿10 y qué? ¿7 o 16? 17 de 255 por 255. 16. Sí. Siempre en toda multiplicación es la suma de los bits de los operandos que usted utiliza. Si usted tiene dos operandos de 8 y 2, el resultado es 16, de ahí no se sabe. Si usted tiene la multiplicación de 1 de 4 con 1 de 2, el resultado es 6. Es la suma. Es una forma fácil pues, de determinar cuántos bits necesita la salida. Con la suma usted sí tiene uno más. Si sumas dos números de 8 bits, pues tienes 9. ¿Ok? Que es el acarreo pues, que uno tendría. Pero en la multiplicación, 16 como más. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a este punto. En C, el compilador, teniendo en cuenta que es un compilador para los S08, él va a considerar que si usted hace esta multiplicación entre dos números de 8 bits, él debe generar un número de 16. Entonces, esta declaración aquí es perfectamente válida para el lenguaje C. No estamos rompiendo la regla. La instrucción permite multiplicar 2 de 8 y generar una de 16. Es lo mínimo, no, en este caso es lo máximo que puede generar el microcontrolador por sí solo. Si queremos multiplicar números más grandes, ¿qué hay que hacer? Pues el microcontrolador primero que todo no lo puede hacer. Entonces usted tiene que hacer multiplicaciones por pedazos. Los 8 bits de menor peso con los 8 bits de menor peso. ¿Cómo usted multiplicaría los números? ¿Cómo hace usted? Así, el 0 por todos estos, y luego el 1 por todos estos, y luego suma. Eso exactamente habría que hacerlo en código ensamblador. Solo que uno sería lo de 8 bits, otro sería, ¿cierto? Para sumar pues lo que es la parte baja, la parte alta, etcétera, etcétera. En C usted no tiene que hacer eso. Usted igual le dice, vea, estas dos variables son de 16 bits. Y C se encarga de hacer este algoritmo. Ah, qué bueno. Profe, ¿no podemos hacer eso en la práctica o no? Porque la idea es que ustedes aprendan pues, o sea, aunque en la práctica es fácil porque los números de entrada son de 8 bits, pues no hay de qué preocuparse. Pero si hubiera ocurrido poner dos números de 16, ahí sí hubiera que hacer un algoritmo pues más sofisticado. C lo hace por sí solo, es cosa del compilador. La idea del compilador es ayudarnos. Mira que en este tipo de cosas el compilador nos ayudaría. ¿Qué pasa? Que en el caso de que usted decida tener dos variables, como por ejemplo estas dos, el compilador va a tomar el tipo de dato más pequeño y así va a generar el resultado. No importa que el resultado sea no. Mírenlo acá. Si ustedes tienen que estas dos variables son de 16 bits, el resultado debería ser de ¿cuántos bits? Sumen. 16 es 32. Sin embargo, si usted hace esta multiplicación en C, se la va a truncar a 16 bits. Porque él va a tratar de hacerlo más eficiente en cuanto a la arquitectura del microcontrolador. Si el microcontrolador tuviera una instrucción que multiplica dos números de 16 generando uno de 32, él lo haría perfectamente. Pero como el micro está limitado en eso, él trata de hacerlo más simple para optimizar el código, sin darse cuenta que aquí nos estaría dañando el código. Porque si yo multiplico dos números de 16 bits, lo que esperaría es que el resultado sea de 32. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que indicarle a C, hay dos opciones. O definen ustedes estas dos long, pero entonces ya contradice lo que dijimos al principio. Traten de usar el tipo de dato más pequeño posible, porque usted puede decir, no, las variables que yo voy a multiplicar nunca se van a salir de 16 bits, ¿para qué utilizar las de 32? Entonces, lo que usted hace es un casting, una promoción. A cada variable usted le dice que temporalmente se vuelva de tipo long. Y se hace colocando paréntesis antes de la variable.
Cuando usted hace esto, él asume, no es que en memoria él reserve más para estas dos variables, no, él va a copiar estas dos variables a zonas de memoria donde van a ser de 32 bits temporalmente mientras se hace esta operación. Una vez haga la operación, él la remueve otra vez, es algo temporal. Y por eso se denomina una promoción. De 16 bits las pasé a 32. Pero entonces cuando sale el resultado... Cuando sale el resultado, sale de 32, porque esta variable sí estaba de 32 bits. Bueno, eso es lo que habría que hacer, eso es lo que se denomina casting o promoción de variables. Porque el compilador trata de buscar, digamos, lo más cercano a lo que puede hacer el micro. Repito, si la instrucción del micro es capaz de hacer esa operación, el casting no va a ser problema. Pero si el micro no la hace, el compilador trata de hacerlo más pequeño de acuerdo a la variable más pequeña. ¿Ok? Eso es todo. Preguntas. Bien. Incluso en los compiladores más nuevos, lo único que había que hacer es una de las dos declarar. Y ya el compilador automáticamente se encarga de expandir la otra también. La más pequeña. Ponerla del valor que yo esperaría a la salida. ¿Ok? Bien. Ahí está. Eso evita que se gaste memoria innecesariamente. O sea, la memoria solo se ocupa en el momento de la operación. Después otra vez se libera. Y las variables siguen siendo de 16 bits. O sea, las variables nunca se alteran. Si eran de 16 bits, siempre lo serán durante la ejecución de todo el programa. Bien. Eviten utilizar lo que son flotantes y dobles. Sí se puede utilizar, pero el código que se necesita para operarlos es muy complicado. ¿Ok? Entonces, aquí hay tres ejemplos, ¿cierto? De variables tipo char, int y long, utilizando pues la memoria del sistema. Las variables pueden tener un valor inicial, no lo olviden, pero entonces va a depender de cómo se inicializan, si son variables globales o locales. Ya lo explicaré en un momento. Sí o sí, no. Bien, como lo expliqué hace un momento, el typedef lo que hace es definir nuevos tipos de datos, ¿cierto? Así que, por ejemplo, ¿quién me dice cómo declaro esos tres tipos de datos llamados byte, word y the word? Si entienden pues lo que está escrito ahí. El primero, crear un tipo de dato para manejar valores de 8 bits sin signo, porque por defecto el C todo está con signo. ¿Cómo hacemos para declarar ese primero? Vamos a asumir de que en C, para el compilador que estamos usando, el int es de 16 bits, el long de 32 y el char de 8. El primero. Bueno, les ayudo con uno. Alguien la dijo, no, usted no. Listo, ya hice lo más complicado. ¿Qué es? Muy bien. La que vimos hace un rato, ¿sí o no? ¿Y qué nombre le dimos ahí? El byte, la misma. Bien. La segunda. Otra vez les ayudo aquí. Les ayudo con la segunda. Porque dijimos que int en el caso de los 08 es de 16 bits. Una palabra normalmente se considera de 16 bits. Aunque habrá libros cuando estamos hablando de arquitectura, este valor aquí, o sea, no crean que lo que les estoy diciendo acá es verdad absoluta, va a depender de la arquitectura. Y en la arquitectura, normalmente de 32 bits, el word es de 32. Y el doble es de 64, en algunos casos. Así que por eso lo estoy definiendo acá como 8, 16 y 32. Y el último, pues, ¿para qué lo hago? ¿Sí o no? Vamos. Muy simple. Bien. Ahora vamos a mirar lo que son las variables, porque ya tenemos entonces lo que es el tipo de datos. Ahora las variables. Entonces, las variables, como se los dije hace un momento, se utilizan simplemente para almacenar valores. Esos valores están controlados por el tipo de dato que se use. 8, 16, 32 bits, pero no solo son los tipos de datos estándar que hemos visto acá hasta este momento. Estructuras, uniones, arreglos, entre otros, también se pueden utilizar para declarar variables. ¿Qué son las estructuras?
han visto las estructuras, han visto que es una unión. No sé si alguna vez vieron por allá cómo cómo declarar una estructura. Entonces él les dice, sí, es una colección de variables que usted puede tener de todo prácticamente, ¿sí o no? ¿Cierto? Y usted puede definir variables aquí o en algún otro lugar, ¿sí o no? Una estructura. Pero también les han dicho que existen las uniones. Las uniones no. Miren cuál será la diferencia entre esos dos. No me digan pues que uno es abstracto y el otro es unión. ¿Cuál es la diferencia entre una estructura y una unión? Bien. Denle al profesor que tiene un par de clases que allá se los van a explicar. Pero tienen una connotación muy importante, de nuevo, en la arquitectura. No son iguales. A ver, si tienen la idea al menos. Si esta variable es de 16 bits y esta es de 8 y esta es de 32, una variable que sea declarada con esta estructura, ¿cuántos bytes va a requerir en memoria? 56. Bytes. Ahí está en bits. Y tenemos 2, 1 y 4, o sea, 7. Y esta. Muy bien, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y las demás qué pasa con él? No, es que la única es como, si yo tengo una variable de distribución, y yo la utilizo en el código, se utiliza dependiendo, es como, si yo necesito sumar un valor de la distribución con un int, voy a tomar el dato y pues salga sin ninguna cosa, o sea, toma el tipo de datos dependiendo de cuando lo necesite. Tienes casi la idea. En memoria, las tres comparten la memoria. ¿Ok? O sea, si usted modifica el int, va a modificar 2 bytes del long. Si usted modifica el char, va a modificar un byte del long, un byte del int, porque están compartiendo las tres memorias. Y eso es muy importante para ciertas declaraciones que se hacen en C. ¿Ok? Y por eso, como decía Juaniero, la más grande, o sea, 4 bytes. ¿Ok? Esto es lo que va a permitir en el microcontrolador que diferentes variables puedan acceder a la misma posición de memoria dependiendo de lo que yo quiera hacer cuando tengo un registro de 16 o de 8. Ya les quedará mucho más claro, pero mira que si tienes lo que es la idea. Bien, la visibilidad de las variables puede ser globales o puede ser locales. La voy a ir explicando una a una. Ya con esto terminamos. No olviden que la declaración de las variables, fuera de tener el tipo de dato y fuera de tener la inicialización, puede tener también lo que se denominan modificadores, que lo que hace es indicarle a la variable que se comporte de cierta manera especial. Aquí, ¿cuántas variables existen? ¿Aló? 3 variables. Aparentemente hay 3 variables, pero en memoria un arreglo es considerado propiamente una lista de variables, o sea, es como si tuviera 10 variables acá. Pero para efectos pues, de la programación vamos a dejarlo en 3. Bien, ahora, hay una de ellas que es global. ¿Cuál sería? Si entienden pues que es global. X. ¿Por qué es global? Todas las funciones que existan en ese módulo podrían acceder a esa variable X sin problema. En cambio, ¿qué pasa con la variable Y? Solo el main podría acceder, eso es lo que se denomina una variable local. ¿Y qué pasa con Z? ¿Será una variable global o local? Local aquí. Ese bloque, exactamente. Es decir, por fuera del main, por fuera de este bloque, por fuera de estas dos llaves, yo no la puedo ver. O sea, yo no la puedo declarar aquí abajo. Perdón, no la puedo usar aquí abajo. La estoy reservando a que sea de ese bloque. Pero si uno llega a utilizar a definir en otro pedacito esa variable Z, se puede utilizar otra vez para ese pedazo.
Por ejemplo, si la defines aquí afuera es una nueva z. ¿Y qué pasa si hubiese definido, manteniendo esta, hubiera definido otra z aquí afuera? Vamos a suponer que en lugar que aquí tengo la misma definición, que está por fuera del bloque, ¿qué pasará con esta z? No la estoy removiendo, ¿qué pasará con esta z? O el código que está interno a ese bloque. Usted no puede tener en el mismo bloque dos veces la misma variable declarada, pero en diferentes bloques sí la puede tener. Lo que hace C en este caso es usar la variable que fue declarada en el bloque más interno. Si usted está en este bloque aquí, usted va a utilizar esta z, pero esta z no modifica esta para nada, porque hace parte de otro bloque. En bien usted se sale de ese bloque, C empieza a utilizar esta z, ¿cierto? Así que esta x también podría ser z. Lo que usted utiliza en el main es el z del main, no el z que es global a todo el mundo. ¿Está? Muy bien. Observen el tipo de dato y observen el modificador, que será status. ¿Lo han visto alguna vez en la vida? Es status, si lo han visto, si no, la próxima clase se les explica. Porque hoy alcanzamos solo a ver lo que son globales, locales, las próximas clases vemos lo que son los modificadores. No lo han visto, bien, no importa, ya lo explicaré en la próxima clase. Bien, entonces, todo es para la próxima, para la futura, es que esto es increíble. ¿Qué hubo? ¿Cómo? ¿Cómo cuál? ¿Y qué hace el cuál? Ok, muy bien. Aquí tiene algo similar. Obviamente no lo estamos utilizando aquí en cuanto a lo que es un objeto, en cuanto a lo que es una instancia, pero lo que hará, ustedes saben que bien finaliza este bloque, la variable z desaparece, es decir, sus valores van a desaparecer. Con un static, aquí me estoy adelantando simplemente, usted le va a indicar a C, conserve este valor entre diferentes llamados de este bloque. Es decir, la próxima vez que usted salga y vuelva al bloque, Z va a conservar los valores que tenía cuando el bloque terminó. Es básicamente eso. Pero entonces ya después viene, ay, ¿qué pasa si es static en el módulo? Porque siempre lo será, ¿sí o no? Pues afuera el valor no se pierde porque es global a todo el módulo. Entonces, ¿qué sentido tiene declarar la estática acá? En la próxima clase eso quedará bien claro, espero. Ahora vamos a declarar variables entonces, no olviden, siempre están los modificadores que pueden o no pueden estar, el tipo de dato que tiene que estar, obviamente la variable, y el valor de inicialización que es opcional. Solo los modificadores y el valor de inicialización son opcionales, los demás tienen que estar. ¿Ok? Ahí están algunos tipos de modificadores, los tipos de datos, el nombre válido, obviamente que pueda tener una variable en C, y la inicialización. Ahora vamos a explicar eso. Miren acá diferentes variables, ¿cierto? Obviamente pues las tres primeras ustedes las conocerán sin ningún problema, ya la cuarta tendrán alguna idea de, el volátil, no optimice el código que está relacionado con esa variable. Ya el static por ahí ya tienen alguna idea, pero aquí ya aparece el str y el const, ese creo que sí lo maneja. ¿O no? Creo que solo la sexta tendría algo que todavía digamos es desconocido, que es el step, ¿cierto? Que son los modificadores. No olviden, próxima clase modificadores, para que estén ahí sintonizados. Bien. Ahora vamos a mirar lo que son las variables globales. Entonces, como dijimos hace un momento, son variables que se declaran para que sean visibles en todo el mundo. ¿Ok? Básicamente se utilizan para compartir información, ¿cierto? Entre diferentes funciones que usted tiene en el mismo módulo, usted puede compartir información entre ellas teniendo variables globales. O incluso si usted tiene varios módulos .c, lo mismo para compartir información entre ellos. Entonces la variable va a ser visible, no solo en el módulo, sino que también puede ser visible en diferentes módulos, aunque aquí hay que tener una precisión. Y eso lo veremos en cuanto al str y el static
en la próxima clase. Aquí, mod, ustedes saben que es una variable global a ese módulo main, ¿sí o no? Y aparentemente sería una variable externa a lo que es el siguiente bloque que está allí, ¿cierto? Pero esa variable no se considera global. Global son solo las que están por fuera de las funciones. ¿Ok? Bien. Miren que si yo estoy en otro módulo, por ejemplo time.c, yo podría acceder desde el otro módulo a esa variable. Aunque miren que aquí apareció una nueva declaración que varía de esta, de que tiene el ser y no tiene la inicialización. Ya de pronto les va dando como una idea, el ser, para poder usar en otros módulos. Hay una explicación más, porque no necesariamente es para, o sea, hay algo más que lleva a que haya que utilizar el externo, no solo porque se vaya a utilizar en otro módulo, pero entonces paso a paso. Bien, tengo estas tres variables globales, una char, una int y una log. Primero que todo, siempre las variables, obviamente toda variable va a entrar, pues, ¿sí o no? Si no, como se le dice escribe, excepto las variables tipo constantes, digo variables porque es cierto, ya no pueden variar, no tienen por qué llamarse variables, pues uno las denomina así. Siempre van a estar en la RAM las variables globales, pero nunca en la pila. El compilador no las va a ubicar en la pila. Simplemente, a partir de donde haya posiciones libres en la RAM, el compilador las va a ir asignando. ¿Ok? Observen acá que a pesar de que las variables tienen una inicialización en memoria, cuando el programa se genera, cuando el compilador genera el programa, esas variables no tienen valor. ¿Por qué creen ustedes? Porque van en la RAM, sino cada que yo reinicie el micro no tienen valor. ¿Y entonces cómo se inicializan? Miren acá las que están, miren que la A tiene un 10, la B tiene una FF0 y la C tiene un 2FF. ¿Cómo garantizar que en el programa, cuando él arranque, esas tres variables que están en la memoria y que como el micro reinicia y está todo en un estado desconocido, ¿cómo puedo garantizar yo que... ¡Ay, se me fue! ¿Cómo puedo garantizar que aparezca, ay, Dios, que aparezca el valor? Bueno, como dice el slide, la presentación, son inicializadas por el start. Y esa es una de las razones de por qué debe existir algo antes del main, para inicializar variables globales. Eso es lo que va a hacer esa parte inicial del código en el startup. Inicializar lo que son variables globales para luego ir a llamar el main, para que cuando el main arranque las variables sí tengan esos valores. Por eso la razón de tener ese valor. Pero supongamos que yo define estas tres variables ABC en el main. Sí. Ellas se guardan las tres en orden. Como las hayas declarado. No, pero en la RAM. Sí, sí. Él las asigna de acuerdo al orden como aparecen en el código. Y entonces aquí van a aparecer de esta manera. Pero en el microcontrolador o en el lenguaje general. No en el microcontrolador. Entonces no pasa eso. ¿Cómo así? Pues en el lenguaje para eso se utilizan los arreglos. Para ello tienen diferentes varios valores por los que Sí, eso es cierto. Pero si tú, por ejemplo, tienes dos variables, una variable está detrás de la otra también. Y si tienes tres variables, una está detrás de la otra. En serio. Sí, claro. Pero no es porque dicen los arreglos. Porque tú no puedes acceder a B desde A. En cambio, con un arreglo, tú solo tienes un nombre común que te permite acceder al arreglo. Pero si no tuviera la elección de memoria de A, podría ser Con los punteros. Pero hechos A, B y C no son punteros. La cuestión es lo siguiente: Z, si usted declara Z como un vector, ¿cierto? De 5 posiciones, usted está seguro que esas 5 posiciones vienen dadas de esa manera, ¿sí o no? Aquí está la posición 0 de Z, la 1, la 2, la 3, la 4, ¿sí o no? Si usted tiene declaradas estas variables en un programa, lo primero que él hace es verlas y ponerlas todas juntas. Ahora, si en otro bloque más, o digamos en otro módulo, hay otras variables globales, va a tratar de poner esas variables también juntas. ¿Dónde queda X, Y, Z con respecto a las otras dos? No lo sé. Depende del primer módulo que compile. Y ahí ya si no se sabe entonces, si por ejemplo la X va a quedar en la primera dirección en mi programa.
Si tengo dos módulos C, el primero que él compila es el primero que él asigna. Sí, porque él no se va a poner con un algoritmo bien complicado. Piénsenlo lógicamente. ¿Para qué va a empezar el algoritmo por sí solo a asignar valores aleatorios a las variables? A medida que los encuentra, va asignando una dirección de memoria. Es la forma más simple de asignar valores, digamos, de memoria. Pero es simplemente lógica pues, del programa. Pero si usted tiene dos módulos y en otro tienes estas dos variables globales, ¿cuál de estas dos va primero? El primer módulo que compila. Entonces, en ese caso, tú no sabes si es Y la que viene acá o es X la que viene acá en la primera posición disponible de la fila. Con seguridad, un vector sí te pone todos los elementos consecutivos, eso sí por cierto. Acá, igual uno no necesita ese control de que una quede detrás de la otra, solo en las variables que son arreglos. Pero, para facilidad del compilador, la más fácil es, cada que le encuentre una variable, la asigna en la siguiente posición disponible. Pues para facilidad, en este caso, del compilador. Bien, algo que tienen las variables globales es que no son reubicadas durante la ejecución del programa. Si al inicio la variable A le fue asignada la dirección B0, durante toda la ejecución, es decir, hasta que la tierra sea destruida, B0 será la dirección de memoria de A, cosa que no pasa con las variables locales. Y aquí sí hay un problema serio para asignar lo que es el orden, y con eso terminamos. Primero, ya saben que están dentro de un bloque, ¿sí o no? Y ahora no olviden que solo pueden ser accedidas dentro del mismo bloque. Miren ahora estas mismas tres variables, pero ubicadas dentro de un bloque, no son globales. Lo primero que se hace, antes de entrar al bloque, en la fila se reserva espacio para esas variables. De nuevo, el valor que tiene no se sabe, ¿sí o no? Pero esta vez no va a ser el startup el que lo va a inicializar. La inicialización se hace cada vez que usted llama a ese bloque. Cuando se entra al bloque, se hace la reserva en la pila y se asignan valores para ellos. ¿Ok? Muchos podrían decir aquí, pero entonces se utiliza el modo de direccionamiento stack pointer para acceder a cada uno de estos elementos e inicializarlos. C no lo hace. Porque el modo de direccionamiento stack pointer no es muy óptimo en el caso de los S08. ¿Se acuerdan? El código de operación tiene 2 bytes. O sea que la instrucción toma un ciclo más. Él transfiere el valor del stack pointer, lo pasa al registro HX y empieza a acceder por el modo de direccionamiento indexado, que es más rápido, a todas las direcciones de memoria. Y ustedes por allá en el lunes les mostré que el TXS, sí, cuando se transfiere el stack pointer resta 1. Y la instrucción contraria antes suma. Miren que esa suma hará que de entrada yo esté viendo el primer valor. En los del viernes les explico de esa manera. Para los del lunes ya les puede quedar algo más claro esa parte. Esas variables solo duran durante el bloque, o sea, cuando el bloque está vivo. Una vez el bloque termina, ese bloque